buenos días, queridos hermanos. Es una alegría poder saludarles por medio de esta tecnología que el Señor ha permitido para que podamos estar siempre unidos y en comunión. Este es el día que hizo el Señor, así lo dicen las Escrituras, y cada día la misericordia del Señor se renueva hacia nosotros. Es un motivo de bendición poder tener este tiempo, este espacio para hablar de Cristo, para hablar de las verdades del Señor y también para poder exponer las sagradas escrituras que siempre traen edificación, esperanza y siempre algo de Cristo las escrituras tienen para su iglesia, para su cuerpo, para nosotros. Quisiera esta mañana compartir nuevamente con todos los amigos y hermanos que están en sintonía, Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Estamos examinando el capítulo 3, la gran diferencia que hace el apóstol Pablo en relación a lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. En otras palabras, Pablo va a decir claramente en esta carta la supremacía o la superioridad de Cristo el Señor en relación a todo lo que tiene que ver con la religión judía. Y nosotros hemos realizado esta comparación del antiguo pacto a lo que sería hoy día aplicado, por supuesto, aplicando el pasaje, lo que sería hoy día vivir de acuerdo a imposiciones religiosas, vivir de acuerdo a una cosmovisión de la religión, vivir sometidos a una imposición dogmática que muchas veces nos atrapa, nos quiere marcar las pautas de vida, de conducta, y esa imposición religiosa, más que esperanza, más que fe, más que salvación, provoca desesperanza y provoca esclavitud. Pero en su apariencia, en su apariencia externa, las personas que viven de acuerdo a ese sistema religioso viven una apariencia de piedad, viven en una especie de libertad falsa, en una especie de, podríamos decir, un cristianismo falso, un cristianismo de apariencias, un cristianismo que no es el real. ¿Por qué? Porque se vive de acuerdo a patrones establecidos por un sistema religioso, por una religión. Hay que decirlo como es, por una religión. Y ya sea religión evangélica, católica o cualquier tipo de religión. Entonces es interesante la diferencia que hace Pablo en relación, podríamos decir, en relación a Cristo. Cristo, su verdad, el fundamento del cristianismo, a lo que sería un sistema religioso. Capítulo 3, ya observamos algunas diferencias, pero vamos a entrar al capítulo 3, el verso 7. Quiero en esta mañana que me vaya siguiendo en la exposición de la palabra, verso tras verso, interpretamos el verso y tratamos de hacer la aplicación inmediatamente. Dice así en el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 7.
Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Vamos observando, queridos amigos y querida iglesia, en esta mañana. Miren qué interesante el verso 7. Siempre a mis alumnos, estudiantes de teología, de Biblia, estoy frecuentemente diciendo lo siguiente: versos anteriores, versos posteriores, el capítulo. No vaya de inmediato, si usted es un estudiante de las Escrituras, no vaya de inmediato a tomar un libro, algún comentario exegético de algún erudito referente a un pasaje. No, lo que usted tiene que hacer es leer el capítulo, comprensión lectora y la dirección del Espíritu Santo, por supuesto. Pero, por favor, dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. ¿De qué está hablando San Pablo en este verso? Obvio, está hablando de lo que escribió anteriormente en el capítulo 3, está hablando en el verso 3, dice, en tablas de piedra. Está hablando de las tablas de piedra. Y está haciendo mención también a esa expresión escrita no con tinta. El nuevo pacto es el pacto en el corazón, pero el antiguo pacto fue escrito con tinta. Y el antiguo pacto tiene relación con las tablas de piedra. Tablas de piedra. Y el verso 6 habla de un pacto de letra. El pacto de la letra, porque la letra mata, la ley, la sobreexageración de la Torá, la ley del Antiguo Testamento, la mucha Torá, la mucha imposición de un mandamiento. Tiene que hacer esto o si no estará en pecado. Tiene que cumplir la ley de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, paso a paso, para que usted viva bien. Sin embargo, Pablo habla que esa ley tiene relación con la letra y la letra mata. Y esa ley tiene relación con tinta escrita en tablas de piedra. Ahora va a decir San Pablo, y si el ministerio de muerte. Qué impresionante, hermanos, amigos. Por favor. Y si el ministerio de muerte le llama muerte, escúchalo bien, le llama muerte a todo ese acontecimiento que viene relatando Pablo, que tiene relación con Éxodo 34, 29. Cuando Moisés desciende del monte y toda la gloria de Dios cubrió el monte a tal extremo que nadie podía acercarse al monte, tocar el monte, porque inmediatamente moría. Truenos, relámpagos, la doxa, la gloria de Dios estaba en ese monte y toda la gloria de Dios estaba en la vida de Moisés. Sin embargo,
Sepa usted, sin embargo, el apóstol Pablo dice, y si el ministerio de muerte a ese episodio, a esa realidad, en comparación con el nuevo pacto, que es la revelación de Cristo, Pablo usa el vocabulario muerte. ¿Qué le parece? Usted puede ser participante de un tremendo culto. Tendríamos que, por las escrituras, evaluar qué es un tremendo culto. No, estuvo tremendo el culto. ¿Qué entiende usted por algo tremendo o que dicen las escrituras para expresar que el culto, que la reunión estuvo impresionante? No, la predicación del pastor. Estoy haciendo este comentario en forma general. Incluso yo estoy también en este análisis crítico porque me puede pasar a mí. No, la predicación estuvo extraordinaria. Todo fue magistral en el culto. ¿Qué se entiende por extraordinario? ¿Qué se entiende por magistral? El monte temblaba, el monte temblaba, relámpagos, truenos, la misma presencia de Dios estaba en ese monte. Y Moisés recibiendo las tablas de la ley. Sin embargo, frente a la verdad de Cristo, frente al testimonio de Cristo, frente a la máxima revelación que es Cristo el Señor, Pablo dice, y si el ministerio de muerte, puedes estar en un tremendo gimnasio, podemos estar con miles y miles y miles de hermanos cantando, el sonido impresionante, todo profesional, y puede estar en la plataforma el mejor orador. Pero escúchame bien, si el contenido de esa exposición, si en el contenido de esa exposición no está Cristo como fundamento, como la revelación máxima de las Escrituras, como el testimonio de las Escrituras, como la voz última, definitiva de Dios, porque así lo dicen las Escrituras. Si en el contenido de esa exposición, si en el contenido de las canciones y las alabanzas no aparece ese elemento distintivo, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las Escrituras, solo fue fuego, solo fue una descarga emocional, sentimental. Pero ese momento, ese episodio, no transforma a ninguna persona. Toca las emociones, toca los sentimientos, y la gente en una euforia, podríamos decir colectiva, puede gritar, puede saltar. Pero si en el contenido de cada canción y en el contenido de la prédica, en cualquier lado, no aparece el testimonio de Cristo, es muerte. Qué fuerte, pastor. Sí, lo dicen las Escrituras. Es muerte. Qué paradójico. Sí, pero están todos saltando. Pastor, pero mira, en el estadio todos gritan.
pero no está Cristo. No está Cristo. No se oye el contenido de Cristo. No está el testimonio de Cristo. Sí, está el testimonio de ese sistema religioso. Está el testimonio de todo el aparato externo, pero no escucho en el contenido a Cristo. No se habla de la cruz del Calvario. No se habla de la resurrección. No se habla de la justificación. No se habla de la redención. No se escucha en ese cántico o en ese mensaje el contenido de la exaltación de Cristo, la kenosis, el despojarse de Cristo. Aparece. Entonces, Pablo es muy directo, y si el ministerio de muerte. Ahora, pastor, usted está diciendo que en un culto no se puede saltar, por supuesto. Pero si vas a saltar, si vas a levantar las manos en un culto, que sea en respuesta a una verdad de Cristo que sale de los ministros, del liderazgo de cualquier comunidad. Todo líder, todo pastor, todo ministro debe profetizar de Cristo, debe hablar de Cristo, y todo lo que sea de Cristo, del Calvario, de la resurrección, de su muerte, de su redención, de su vida, de sus enseñanzas, si te provoca a ti como receptor en ese culto de adorar, de levantar las manos, amén, amén, bendito sea el Señor. A lo mejor a la otra persona no le provoca esa reacción, porque son temperamentos distintos, pero siempre adora, canta, exalta en respuesta a una verdad que tenga como centro a Jesucristo. No puedes, en un acto irracional, en un acto donde son más fuertes las emociones que las escrituras. Pablo dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Había gloria, había fuego, se manifestó la presencia de Dios. ¿Dónde? En el monte. Y ese monte, el Sinaí, tiene relación con un pacto. Y ese pacto tiene relación con un sistema religioso. Había gloria, había presencia. Dice, a causa de la gloria de su rostro, el rostro de Moisés estaba tocado por la presencia de Dios. Pero al final el apóstol Pablo dice, la cual había de perecer. Yo no sé lo que piensa usted, querido hermano, en lo que estamos hablando. ¿Usted escuchó bien? Ministerio de muerte, ministerio de muerte, ministerio de muerte. Y ahora dice que es una gloria que estaba en el rostro de Moisés, la cual había de perecer. La palabra perecer en griego es katargeo, significa acabar, quitar, deshacer. La palabra muerte tiene la idea de una muerte simbólica. Significa una muerte que fue con gloria. La palabra gloria es doxa. Doxa. Y acá dice, había de perecer. Es como hacer esta comparación, queridos amigos y queridos hermanos. Si la verdad de Cristo
si el testimonio de Cristo, si la vida de Cristo, si la revelación de Jesucristo como el Señor en el corazón de un hombre, si eso no es una verdad, si eso no está encarnado en el alma del discípulo de Cristo, cada culto, cada reunión será simplemente un momento específico donde sí, donde el Señor va a tocar a esa persona. Esa persona, ese hermano, va a sentir las caricias del Señor. Se va a sentir bien en el momento, pero va a salir del templo. Y todo eso va a perecer. Todo eso se va a deteriorar. Porque fue una gloria pasajera. Porque fue un momento espontáneo de vivir ahí en el templo. Pero tarde o temprano eso se transforma en muerte, en algo pasajero. Ahora el verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjese bien, el ministerio del Espíritu, el ministerio de algo que tiene que ver con la espiritualidad. La mucha letra mata, más el Espíritu vivifica. Si fue con gloria, mucho más será el ministerio del Espíritu, lo que viene de Cristo, lo que se va a manifestar ahora en el nuevo pacto, en la nueva creación, en la nueva realidad que es Cristo viviendo dentro del corazón de los hombres. ¿Por dónde vas a caminar? ¿Por dónde vas a caminar? ¿Antiguo pacto? ¿Vas a caminar por la ley? ¿Vas a caminar por las apariencias de mostrarte muy bien? Porque hay un sistema religioso que te puede cuestionar socialmente. Por lo tanto, frente al sistema religioso, tú tienes que mostrar que estás muy bien. No, ¿cómo estás? Ok, bien, excelente. No puedes mostrar tristeza, dolor, dudas, inquietudes. No, porque el sistema religioso es lapidario. Y te van a apuntar con el dedo. Si tú eres honesto ante Dios. Amados, hermanos, amigos y hermanas, dice el verso 29, porque si el ministerio de condenación, por favor, no sé si usted está recibiendo en esta mañana esta enseñanza. Ya van 3 vocablos en lo que estamos relatando, hablando del antiguo pacto, hablando de la ley, hablando de la religión, hablando de las imposiciones de una religión que te quiere transformar, que quiere que tú vivas bien, pero no desde adentro, escúchalo, no desde adentro hacia afuera, sino más bien una especie de cambio externo. El ministerio de muerte, sí, con gloria, con presencia, con fuego, con las tablas de la ley, con toda la manifestación de Dios en el Sinaí, pero frente a Cristo, escúchame, frente a la verdad de Cristo, frente al testimonio de Cristo, frente a la plenitud de Cristo, todo eso se cae y todo eso es muerte. Segundo, toda esa gloria y toda esa manifestación,
toda la euforia, todo lo que provoca la religión, había de perecer. Tercero, porque si el ministerio de condenación, es fácil ir a un culto, es muy fácil crear un ambiente donde se pueda hacer llorar a la gente, es muy fácil. Hay metodologías, existen técnicas en cuanto al sonido, lo sofisticado. Hay técnicas que te enseñan cómo crear un ambiente emocional, un ambiente de sentimientos en un culto. Eso es fácil, eso se estudia. Pero eso es una gloria, es una presencia que frente a Cristo es muerte. En comparación a Cristo, condenación. En comparación a la gloria, a la presencia, a la manifestación de la presencia de Dios en Cristo y Cristo viviendo dentro del corazón de los discípulos, Cristo habitando aquí adentro y viviendo en tu corazón, en tu mente, como fundamento de tu vida, frente a esa verdad, todo lo que haga la religión y todo lo que levante la religión, muerte, algo que va a perecer, y condenación. ¿Por qué condenación? Porque la gloria o la presencia del antiguo pacto está permeada por la ley, está motivada por una imposición que se le da al creyente. Y esa imposición es, usted se tiene que portar así. Usted no debe fallar en esto. Usted debe cumplir la ley, el protocolo, las exigencias, la ceremonia y más encima tiene que cumplir las 600 ordenanzas, mandamientos, etcétera, etcétera. Y usted tiene que andar derechito, porque si usted no anda derechito, el pastor lo va a ver y lo va a retar. Porque recuerdo cuando era pequeño, la junta oficial, cualquier cosa que usted cometa, lo van a llamar a terreno y le van a imponer el artículo número 1, artículo número 2 y lo van a poner en disciplina. Por lo tanto, usted ande derechito, porque la ley de la iglesia, los reglamentos de la iglesia, las exigencias de la iglesia piden y exigen que así debe de vestirse usted. Así debe de orar usted. Así debe de cantar ley tras ley, tras ley, tras ley, tras imposición, que lo único que hace es crear una manada de gente evangélica viviendo en la falacia más profunda, escúchalo, viviendo en la mentira más profunda, porque ante los demás tienen que mostrar el mejor rostro. Entonces, esa gloria, esa presencia de un sistema religioso que te impone, que te enseña a cantar de esta forma, que te enseña a leer la Biblia de esta forma, que te enseña la palabra bajo una cosmovisión dogmática, esa gloria, esa presencia frente a la realidad de Cristo, que muchas veces no está ahí, no es parte de esa realidad. Frente a la verdad de Cristo, es muerte, es condenación, porque no te hace libre, no te hace libre, es condenación, es muerte, y es una presencia que había de perecer. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Estamos aquí para hablar de Cristo, nuestro Señor. El verso 8.
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Del Espíritu. Aquí aparece con minúscula. Tendríamos que hacer un estudio comparativo con otras versiones, pero la explicación breve que viene en este momento a mi mente, sea con minúscula o sea con mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, el sentido es el mismo. Está hablando de un ministerio que tiene que ver con la interioridad, tiene que ver con lo existencial, tiene que ver con lo que está adentro. El ministerio del antiguo pacto, todo lo que tiene que ver con sistemas religiosos sin Cristo, siempre van a evaluar la vida de los hombres desde lo externo, no desde adentro. Porque en la religión o en los sistemas religiosos es más fácil vivir de apariencias de piedad. Porque la religión mide el éxito de una iglesia y mide el éxito de un discípulo por elementos externos, apariencias, imagen, espejo social. Lo de Cristo empieza desde adentro a transformar toda la vida. Entonces Pablo dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? No de la ley, no de la letra, el ministerio del Espíritu. Pero ¿dónde estás tú? ¿Por dónde has caminado? ¿Por dónde has transitado toda la vida? ¿En el ministerio de la ley? ¿En el ministerio de la condenación? ¿En el ministerio de una gloria que ha de perecer, que ha de desaparecer? Y siendo honesto y honesta, y tú dices esta mañana, de verdad, he participado en tantos congresos, tantas reuniones, tantos sermones, tantos discursos, pero parece que todavía hay cosas adentro de mi vida que no puedo sanar y no puedo restaurar. Y toda esta manifestación no ha provocado en mí ese cambio, no ha provocado en mí esa redención. Entonces, tú puedes esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir por dónde has caminado. Sé honesto con Dios. Sea honesta con Dios. No viva de apariencias. Nos ha costado esta realidad, porque hemos caminado por muchos años, por estas veredas, muchas veces, que lo único que traen es muerte, condenación y una manifestación que perece. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más, escúchalo, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Te vas dando cuenta cómo el autor Pablo va llevando de la ley, va llevando de la letra a la gente a que tomen conciencia que el ministerio de justificación es más profundo y más liberador que el ministerio del antiguo pacto, que condena, escúchalo, el ministerio del antiguo pacto condena, el ministerio del antiguo pacto había de perecer, el ministerio del antiguo pacto tiene que ver con la letra y la letra mata, pero el ministerio de Cristo es mucho más abundante en la gloria que ha de manifestarse. Es un ministerio de justificación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto.
en comparación, está haciendo la comparación, en comparación con la gloria más eminente. La gloria más eminente, ya no en el Sinaí, sino en el Calvario, ya no en tablas de piedras, escritas en tablas de piedras, sino más bien ahora esa gloria, esa presencia ha sido escrita aquí, marcada en el corazón, con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Será lo que permanece, escúchalo. Si allá fue con gloria, a tal extremo que la gente no podía ver el rostro de Moisés, y nuevamente el fuego, la presencia, los truenos, relámpagos sobre el monte Sinaí, el autor dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Me vas siguiendo esta mañana? ¿Me vas siguiendo? El nuevo pacto es una gloria que permanece. Mira, ahí están las paradojas, ahí están las figuras de contrastes. La gloria del nuevo pacto permanece Cristo. La gloria del antiguo pacto ha de perecer. Observa el contraste. La gloria del antiguo pacto, condenación. La gloria del nuevo pacto, que es Cristo en nosotros, justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en Cristo. Estamos en el nuevo pacto. Somos hijos de una nueva creación. Somos hijos de esta verdad gloriosa de Cristo. Nuestra mirada ahora está en el Calvario. Nuestra mirada ahora está en la revelación máxima de las Escrituras, que es Cristo nuestro Señor. El verso 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Nuevamente aparece otra expresión. Dice que había de ser abolido. Siendo práctico y siendo sencillo, si tú caminas por una realidad religiosa que te impone, que te exige, donde no hay gracia, donde no está Cristo, donde no está la libertad de Cristo, donde no está el perdón de Cristo, donde no aparece la redención de Cristo, simplemente estás siendo participante de un sistema que por mucha presencia que puedas experimentar en el culto, por mucho fuego y mucho carisma que puedas experimentar, si la verdad de Cristo, si el testimonio de Cristo, si la profecía de Cristo, si la iluminación en las Escrituras para ver a Cristo, escúchame, si eso no es una realidad, si eso no es una verdad, simplemente será una cuestión que al fin te va a condenar, que al fin va a perecer, que al fin eso simplemente será abolido. ¿Y cuánta gente, queridos amigos y hermanos, no ha pasado por nuestras congregaciones? Yo recuerdo una persona que llegó acá a Manzanar hace muchos años. Esa persona, y no una, muchas, era impresionante en el culto. No paraba de saltar en todo el culto. Un tipo carismático. ¿Dónde está ahora?
No está en Cristo. No está en Cristo. ¿Estás diciendo, pastor, que no se puede saltar? Escuche bien, salte. Levante las manos, pero en respuesta a una verdad que tenga como contenido a Cristo. Porque Cristo es el sí y el amén de Dios. Salte, adore, glorifique, pero el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo lo que tenga que ver con Cristo, con su verdad, puede provocar en la iglesia un gozo, una alegría. Pero cuando la gente manifiesta un gozo, una alegría, sin la verdad de Cristo, eso es muy complicado. Muy complicado. Mucha gente ya no están en Cristo. Y en esos momentos solo faltaban alas para volar. Simplemente estoy enseñando aquí las Escrituras como lo dicen. Pero piense por favor. Haga esta comparación. Reflexione la palabra. Lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo la gloria del Sinaí. En la gloria del Sinaí o en el monte Sinaí había fuego. En el monte Sinaí había presencia. ¿Había o no había presencia? Había presencia. En el monte Sinaí se estremecía el monte. Moisés recibiendo las tablas de la ley. Pensemos en eso como un culto, ya un culto. Todos están en el culto en el Sinaí. A tal extremo que nadie podía tocar el monte porque moría. Testimonio. Pero ahora Pablo va a poner a Cristo. Pablo va a traer a Cristo en comparación a este episodio. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Lo de acá, en comparación a Cristo, Cristo justifica, esto condena. Lo de Cristo permanece, esto va a perecer. Lo de Cristo queda, esto será abolido. Si aquí fue con gloria, ¿cuánto mayor será el ministerio del nuevo pacto? El ministerio de Cristo, ¿cuánto mayor a esto? Bendito sea el Señor. El 14, 3:14. Están conmigo, queridos amigos y hermanos. Perdónenme, a lo mejor yo me inspiro enseñando las Escrituras. Es el día jueves y el día domingo que estoy con ustedes con las Escrituras y debo de dar un buen alimento. El Señor me ha comisionado para nutrir tu alma y que esta palabra sea alimento sólido para usted. El verso 14, si están con las Escrituras. Pero el entendimiento de ellos, se embotó. Observe, entendimiento, comprensión, que se abra el entendimiento de ellos, ¿de quién? De aquellos que están netamente sujetos al antiguo pacto, el entendimiento de los judíos, el entendimiento de los judíos ortodoxos, que simplemente han sido adiestrados, han sido educados para sujetarse a las leyes del Antiguo Testamento como máquinas para cumplir. Pero frente a Cristo, frente al Calvario, frente a la verdad del Señor, no logran ver, no logran comprender. Es lo mismo que sucede en estos días cuando uno habla con hermanos y hermanas y comienza uno a mostrar las Escrituras de Cristo
y uno escucha las expresiones, es que en mi iglesia me enseñaron así. Es que desde pequeño que yo iba a la iglesia evangélica y mi obispo me enseñó así. Y yo aprendí de esta forma y nunca voy a cambiar. Pero, hermano, mire lo que dicen las Escrituras. Hermano, por favor, abra su mente, mire, observe lo que dicen las Escrituras. No, mi pastor. Mi iglesia evangélica, fundada en el año 1800 y tanto, con el obispo tanto, mi obispo me enseñó esto. Dice, el entendimiento de ellos se embotó. Esta palabra se embotó tiene relación con un endurecimiento en el entendimiento. Porque hasta el día de hoy, escúchalo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. Aquí hace mención a los judíos, ¿Sabe usted que en este tiempo se habla y se viene hablando hace muchos años, pero usted a lo mejor no lo conoce? Simplemente lo voy a expresar superficialmente para que usted sepa. Hasta el día de hoy hay movimientos teológicos que hacen una separación del Cristo de la fe. Escúcheme bien, del Cristo de la fe. El Cristo de Pablo. Es más, un filósofo, un ateo. Nietzsche dijo, el que inventó el cristianismo, lo inventó, lo arregló, lo distorsionó, es Pablo. Es Pablo. Hay un ataque hoy día que viene desde el siglo XVIII, XIX, modernidad, ilustración. Y el ataque es que el Cristo que aparece en las Escrituras de Pablo, el Cristo de los Evangelios, no es el verdadero. El verdadero es el Jesús del primer siglo, el Jesús judío, el Jesús hombre, el Jesús que fue un profeta apocalíptico, el Jesús que fue un maestro. Simplemente eso fue Jesús. No era Dios. No vino a salvar a los hombres como lo plantea el blasfemo y apóstata Pablo. Porque los judíos odian a Pablo. Los judíos no pueden ver a Pablo. Sin embargo, Pablo dice que ellos tienen el entendimiento endurecido, porque tienen un velo puesto en el entendimiento, tienen un velo puesto en el corazón, y cada vez que leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Terminamos el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, un velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo, literalmente un velo, pero también simbólicamente existen muchos velos en mi mente, en mi corazón, en tu mente, en tu corazón. Y esos velos desde la infancia, cultura, educación, estilo de familia, historia individual, son velos que se han puesto en la mente y en el corazón que nos impiden
impiden ver la gloria de Cristo, nos impiden ver la manifestación de Cristo, lo mismo que los judíos. Los judíos cada vez que leen las Escrituras no pueden entender que todo lo del Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. No pueden entender que Moisés profetizó de Cristo. No pueden entender que los salmos, los profetas, hablaron proféticamente de Cristo. Cada vez que leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, pero ese velo será quitado cuando se conviertan al Señor. Damos gracias a nuestro Dios. Por favor, termino leyendo Hebreos 8. Gracias por los hermanos que están en sintonía y están escribiendo esta mañana y están comentando. Estoy aquí para alimentar tu alma. Estoy aquí para poner un fundamento en tu vida, en tu corazón. Por favor, mira Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Cristo, establecido sobre mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Cristo. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? El pacto de la gracia, el pacto de la redención, el pacto de la justificación, establecido sobre mejores promesas. ¿Por dónde estás caminando? ¿Por dónde has transitado en tu peregrinaje religioso? ¿Por qué pacto? ¿Por el antiguo? ¿Por el nuevo? Sea sincero, sea honesto. Y el capítulo 8, el verso 13 dice de la siguiente manera: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Somos hijos del nuevo pacto. Que el Señor en esta mañana haya edificado tu vida y mi vida. Solo quiero decirte que el ministerio de Cristo es un ministerio de justificación. El ministerio de Cristo es un ministerio donde las promesas permanecen para sus hijos. El ministerio de Cristo es un ministerio de redención. El ministerio del antiguo pacto es letra, escrita en tablas de piedras. Muerte, porque la mucha letra mata. Es un ministerio de condenación. Es un ministerio que todo lo que se manifiesta en ese ministerio del antiguo pacto, y entiéndase antiguo pacto, religión, imposición, exigencia, sin Cristo, sin cambio, sin redención, sin paz, solo exigencias. Ese sistema del antiguo pacto solo trae muerte, solo trae fracasos. Y lo otro que te quiero decir, que muchos que están condicionados, adiestrados por sistemas religiosos, porque yo hago la comparación con el antiguo pacto, cada vez que leen la Biblia, no pueden ver nada. Y son siempre limitados en la exposición de las Escrituras. Cada vez que leen la Biblia, ven cosas periféricas, ven cosas secundarias, no logran ver lo que tienen que ver en las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque el entendimiento de ellos se endureció.
Aquí no es cosa, no, es que yo enseño la Biblia, no, en mi iglesia, pastor, todos estudian la Biblia. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Todos pueden estudiar la Biblia. Todos pueden leer la Biblia. Pero ver en la Biblia, dilucidar en la Biblia, entender por el espíritu de sabiduría y revelación lo que las Escrituras contienen desde el Génesis al último libro de la Biblia, es otra cosa. Para muchos, el misterio de Cristo sigue estando oculto en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué? Porque todavía tienen puesto el velo en el entendimiento y en el corazón. Pero cuando se conviertan a Cristo el Señor, cuando doblen su corazón a Cristo el Señor, el velo les será quitado. Damos gracias a nuestro Dios por esta palabra esta mañana. Gracias por todos los hermanos que están escribiendo. Siempre les digo, saluden a los hermanos, pero comenten. Quien sea que comparta la palabra el día jueves, el día domingo, siempre nos hace bien la retroalimentación, el comentario, el decir, yo pienso esto de esta palabra, y así nos vamos retroalimentando todos. Gracias damos a nuestro Señor. Estamos llegando al final de este momento, de este periodo de compartir la palabra. Y gracias al Señor porque la congregación de una u otra forma no se ha detenido el trabajo de la congregación. Los hermanos siguen a través de estas plataformas virtuales haciendo la obra del ministerio. El Señor bendiga a Acción Social, el Señor bendiga al Ministerio Ríe, el Señor bendiga a los hermanos de los Boldos que también están siendo edificados en la palabra. Los discipulados de nuestra comunidad siguen funcionando. Dios bendiga a los hermanos de evangelismo, a las mujeres también están siendo ministradas a través de estos medios. Bendiga el liderazgo de nuestra congregación, a los jóvenes, que el Señor también bendiga mucho a los jóvenes, a los ancianos, a los diáconos, al presbiterio de esta comunidad. Gracias damos al Señor porque el Señor sigue tratando con su iglesia. A los músicos, los hermanos del Ministerio de la Alabanza también se reúnen para poder compartir un tiempo de la palabra. Vamos a orar para llegar al final y te abrazo en Cristo, te bendigo en Cristo, que este día sea un día victorioso, porque Él venció en el Calvario y Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. No hay nada imposible para el Señor. Buen Dios, te damos gracias por este momento de poder compartir con los hermanos una palabra de edificación, de bendición. Pedimos en esta mañana, Señor, que tu gloria, tu presencia sea una realidad en la vida de mis hermanos. Que cada vez que lean las Escrituras, cada vez que se acerquen a las Escrituras, ese velo pueda moverse para que ellos puedan ver al más importante en las Escrituras, que es Cristo nuestro Señor, el personaje escondido, el personaje más relevante en las Escrituras, desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia, es la revelación de Cristo. Muchas gracias, Señor. Gracias porque ellos están en este nuevo pacto. Ellos están en esta nueva verdad de Cristo. Y esta verdad de Cristo permanece, justifica. Y esta verdad de Cristo no condena. Esta verdad de Cristo es una verdad que te hace libre, libre en Cristo el Señor. Muchas gracias. Paz del Señor para todos ustedes.